Tipos de fuentes de alimentación para computadoras, parte 1. Para que una computadora pueda funcionar, es necesario alimentar de corriente eléctrica cada uno de los componentes que la integran. Para ello, cuenta con una fuente de poder o de alimentación, la cual tiene como funciones principales transformar la corriente alterna de la línea eléctrica comercial en corriente directa, suministrar la cantidad de corriente y voltaje que los dispositivos requieren y, por último, proteger los componentes eléctricos y electrónicos de los problemas en el suministro eléctrico, como subidas o bajadas de voltaje. Los voltajes suministrados por la fuente de alimentación hacia la computadora son más 3.3, más menos 5 y más menos 12 volts. El de más 3.3 y más menos 5 son utilizados básicamente por circuitos electrónicos, memoria RAM, CPU y otros componentes que trabajan con señales digitales. Por otro lado, el de 12 volts es para hacer funcionar los motores de los discos duros, ventiladores, unidades lectoras y tarjetas de video. Existen dos tipos de fuentes de alimentación que puedes encontrar instaladas en las computadoras: AT y ATX. Fuente de alimentación AT. Prácticamente está en desuso en las nuevas computadoras. Sin embargo, es posible que te encuentres todavía con ella, por lo que te mencionamos algunas de sus características principales. Cuenta con un interruptor mecánico para encenderla. Es ahorradora de energía, ya que al oprimir el botón de apagado, no se queda en modo de espera, sino que corta totalmente la alimentación eléctrica. Manejan potencias de 250, 300, 350 y 400 watts. Sus componentes son: ventilador. Ayuda a expulsar el aire caliente del interior de la fuente y del gabinete para mantener los circuitos a una temperatura correcta de operación. Conector de alimentación. Recibe el cable de alimentación que viene del suministro de corriente. Selector de voltaje. Permite seleccionar el voltaje de operación de la fuente, que puede ser de 127 o 240 volts. Conector de suministro a otros dispositivos. Permite alimentar cierto tipo de monitores CRT. Conector AT. Alimenta a la tarjeta madre. La configuración de sus pines es la siguiente. Conector de 4 terminales Molex. Se utiliza para alimentar los discos duros y las unidades ópticas. La configuración de los pines es la siguiente. Conector de 4 terminales Berg. Se utiliza para alimentar las disqueteras. La configuración es como se muestra. Interruptor manual. Permite encender la fuente de manera mecánica. Fuente de alimentación ATX. Es la fuente más instalada en las computadoras actuales. Cuenta con un pulsador en lugar de un interruptor para su encendido. Algunos modelos integran un interruptor mecánico en la parte posterior para evitar tanto el consumo innecesario de energía eléctrica como el estado de reposo stand-by, en el cual consume cantidades mínimas de electricidad. El apagado de la fuente puede ser por medio de software. Manejan potencias en watts. Sus componentes son: ventilador, interruptor de seguridad, permite encender la fuente de manera mecánica, conector de alimentación, selector de voltaje, conector SATA. Se utiliza para alimentar los discos duros y las unidades ópticas tipo SATA. La configuración es como se muestra. Conector de 4 terminales. Se utiliza para alimentar de manera directa al microprocesador. La configuración es como se muestra. Conector ATX. Se utiliza para alimentar a la tarjeta principal. Existen dos versiones, la de 20 más 4 pines y la de 24 pines. Conector de 4 terminales Molex.
Se utiliza para alimentar los discos duros y las unidades ópticas. La configuración es igual que las AT. Conector de 4 terminales Berg. Se utiliza para alimentar las disqueteras. La configuración es igual que las AT. Tipos de fuentes de alimentación para computadoras, parte 2. Las fuentes ATX son las que actualmente se instalan en las computadoras. Por ello, aprenderás cómo elegir la más adecuada. Primero identifica qué potencia suministra y de qué marca es. Esto no es lo único que debes tomar en consideración. Debes saber cuántas líneas de más 12 volts ofrece y de cuánto es la corriente que puede proporcionar en cada una de ellas. Si la potencia que maneja es real o nominal. Si tiene PFC activo, factor de corrección de potencia. El tipo de enfriamiento, si cuenta con algún tipo de certificación y un dato importante, la garantía que tiene en el país. A continuación describiremos cada uno de estos puntos. El amperaje que proporciona la línea de más 12 volts es un dato muy importante, ya que de él depende si la fuente nos va a alcanzar para alimentar correctamente el equipo de cómputo. Actualmente, las tarjetas de video externas son el componente que más amperes consume. Por ejemplo, hay algunas que piden 500 watts y 30 amperes en la línea de más 12 volts. Para ver cuántos amperes tiene la fuente en la línea de más 12 volts, debes ver su etiqueta lateral. Amperaje de la línea de más 12 volts. En la etiqueta lateral de la fuente puede verse que tiene dos líneas de más 12 volts, más 12 volts 1 y más 12 volts 2. Cada una tiene 16 amperes. Un error muy común es pensar que esta fuente puede proporcionar 32 amperes, sumando las dos líneas de más 12 volts. Esto es totalmente incorrecto y engañoso, ya que cada línea puede dar 16 amperes, pero no de forma simultánea. Por ello, más abajo dice 276 watts. Si utilizamos la fórmula potencia igual a voltaje por corriente y despejamos esta última, da un valor de 23 amperes, que es mucho menor a 32 amperes, como puede hacerse pensar. De esta forma, sabemos que la fuente no te sirve para la tarjeta que requiere 30 amperes. Las fuentes de alimentación las puedes encontrar de 1 a 6 líneas de alimentación o más. La ventaja de tener varias líneas es que separas circuitos eléctricos y ganas estabilidad, de manera que si sobrepasas la corriente de una línea, solo afectará a los componentes de ese circuito eléctrico. La desventaja es que cada línea trae un limitador de corriente máxima, distribuyendo la corriente a cada una de las líneas de manera que no son potencias independientes. Si todas las líneas consumen su máximo de amperes, la fuente será sobrepasada. Factor de corrección de potencia, PFC, y potencia real. Es un circuito electrónico que se utiliza en las fuentes de alimentación para estabilizar las líneas de corriente, corregir el factor de potencia, disminuir los armónicos, regenerar la fase de la señal eléctrica y para seleccionar automáticamente el voltaje, autoswitch, de entrada, entre un rango predefinido, 110-220 volts. En pocas palabras, ayuda a entregar voltajes mucho más estables aun cuando aumenta el consumo de potencia. Para saber si la fuente trae PFC, revisa la parte trasera de la fuente de alimentación y observa si trae el switch de 110-220 volts. Si lo trae, quiere decir que la fuente no tiene PFC activo. Una forma fácil de verificar si la fuente ofrece watts reales es fijarse cuántos watts suma la línea de más 12 volts, que es la más importante, y compararlo con el total de la fuente, que en nuestro caso es de 400 watts. Si la fuente tiene watts reales, la línea de más 12 volts nos tiene que entregar cerca del 70% de los watts. Enfriamiento y certificación de fuentes de alimentación.
Las fuentes usan ventiladores como sistema de enfriamiento. Al escoger una fuente, es recomendable seleccionar una que no haga mucho ruido y que tenga rodamientos en las aspas para asegurar mayor vida útil. Si hacen mucho ruido, significará que en vez de rodamientos utilizan bujes. Al seleccionar una fuente de alimentación, es importante asegurarse que cumpla con los estándares de calidad que garanticen su desempeño. Para ello, existe la certificación 80 Plus, la cual garantiza que la fuente entregará, como mínimo, el 80% de eficiencia. La eficiencia de una fuente se puede conocer midiendo cuántos amperes consumió del enchufe y cuántos amperes entregó. Por ejemplo, una fuente 80 Plus, si consume 10 amperes, al sistema debe entregarle por lo menos 8 amperes, ya que el resto se disipa en calor. Recuerda que las fuentes ATX son las que actualmente se instalan en las computadoras. Para elegir la más adecuada, debes identificar qué potencia suministra y de qué marca es. Sin embargo, esto no es lo único que debes tomar en consideración. Debes saber cuántas líneas de más 12 volts ofrece y de cuánto es la corriente que puede proporcionar en cada una de ellas. Si la potencia que maneja es real o nominal, si tiene PFC activo, el tipo de enfriamiento, si cuenta con algún tipo de certificación y la garantía que tiene en el país.